El centro comercial no es un simple conjunto de tiendas, sino un ecosistema artificial diseñado con precisión quirúrgica para anular nuestra voluntad y el sentido del tiempo. Al cruzar sus puertas, abandonamos el mundo real y sus incomodidades para ingresar en una arquitectura útero, un espacio climatizado y permanentemente iluminado que funciona como un laboratorio de psicología aplicada. Este concepto evolucionó desde la necesidad humana de un tercer lugar, como la antigua plaza pública, pero transformado en un recinto privado, monetizado y bajo control absoluto. A través de elementos técnicos como el marketing olfativo, la disposición laberíntica de los pasillos y el hilo musical, estos edificios nos sumergen en un trance hipnótico donde la biología se rinde al diseño industrial. Incluso su creador, Victor Gruen, acabó renegando de su invento al ver cómo sus ideales sociales se convertían en una catedral de cristal dedicada exclusivamente al consumo. En definitiva, el centro comercial es un refugio perfecto donde cada detalle, desde la textura del suelo hasta la ubicación de los cines, está pensado para que el visitante se pierda, se sienta protegido y acabe comprando por impulso, revelando así nuestras debilidades y nuestra eterna búsqueda de confort a cambio de una transacción financiera. El efecto Gruen describe una sofisticada forma de ingeniería psicológica aplicada a la arquitectura comercial que busca anular la capacidad lógica del visitante para convertirlo en un consumidor impulsivo. Ideado irónicamente por Victor Gruen para recrear la vida social de las plazas europeas, el diseño de los centros comerciales modernos utiliza pasillos curvos, la ausencia de líneas de visión claras y la eliminación de referencias externas para desorientar al cerebro. Al colapsar el mapa mental del individuo, el sistema límbico toma el control, priorizando el estímulo visual de los escaparates sobre la intención de compra original. Esta estrategia se apoya en una distribución táctica donde las tiendas anclas se sitúan en extremos opuestos, obligando al cliente a recorrer trayectos laberínticos llenos de tentaciones. Además, se emplean trucos sensoriales como el cambio de texturas en el suelo, superficies duras en los pasillos para agilizar el flujo y materiales mullidos dentro de los locales para invitar al descanso y la permanencia. En última instancia, el centro comercial no es un espacio neutro, sino un entorno depredador que manipula la percepción del tiempo y el espacio para dirigir el comportamiento humano, una realidad que llevó a su propio creador a renegar de su invento al final de sus días. El frío gélido de los centros comerciales durante las olas de calor no es un error de mantenimiento, sino una sofisticada estrategia de ingeniería biológica y marketing sensorial. Al mantener la temperatura entre los 19 grados y 21 grados, se evita que el cuerpo se relaje y genere melatonina. En su lugar, el frío activa el metabolismo basal, situando al consumidor en un estado de alerta de caza. Este ligero estrés térmico agudiza los sentidos y fomenta decisiones de compra más rápidas, impulsivas y menos analíticas. Desde un punto de vista psicológico, los pasillos fríos convierten a las tiendas en refugios cálidos y acogedores, atrayendo a los clientes hacia su interior. Además, el uso de sistemas de presión positiva y una deshumidificación extrema permite mover volúmenes de aire equivalentes a varios estadios olímpicos por hora. Este aire seco y purificado tiene beneficios tácticos. Evita la sensación de agobio por las multitudes, impide que la ropa se pegue a la piel en los probadores y facilita que los aromas comerciales viajen con mayor eficacia. En definitiva, el clima artificial es una herramienta diseñada para mantener al visitante despejado, activo y dispuesto a consumir durante horas sin sentir el cansancio físico del mundo exterior. Entrar en un centro comercial supone someterse a una estrategia de aislamiento sensorial diseñada para romper la conexión del individuo con el ritmo natural del tiempo. Al eliminar sistemáticamente ventanas y relojes, estos espacios logran que el cliente pierda sus referencias temporales, un concepto que evolucionó desde los pasajes parisinos del siglo XIX hasta los complejos modernos. Gracias a la luz eléctrica, se ha perfeccionado la técnica de la eterna primavera, que consiste en mantener una iluminación constante y vibrante que anula las señales biológicas del ciclo circadiano, impidiendo que el cerebro perciba el atardecer o los cambios climáticos. Este diseño arquitectónico genera una desorientación psicológica conocida como desviación del tiempo percibido, provocando que las personas subestimen hasta en un 40% el tiempo que pasan en el interior. Al transformar el edificio en un búnker de confort sin sombras ni variaciones lumínicas, se crea una anomalía cronológica donde el mundo exterior desaparece. El objetivo final de este confinamiento psicológico es estirar el presente de forma indefinida, eliminando la urgencia de marchar para que el consumo se convierta en la única actividad que dicte el ritmo de la existencia del comprador.
Aunque creemos que nuestras compras son racionales, el marketing olfativo utiliza una autopista biológica hacia el sistema límbico para influir en nuestras emociones y memorias sin que intervenga la lógica. A diferencia de otros sentidos, el olfato no se puede desconectar, lo que permite a los centros comerciales utilizar fragancias sintéticas, difundidas mediante sistemas de ventilación, para manipular nuestro comportamiento. Aromas a vainilla o pan recién horneado no suelen ser reales, sino compuestos químicos diseñados para generar una sensación de hogar y seguridad que reduce nuestras defensas financieras. Esta ingeniería sensorial altera incluso la percepción física del entorno y el valor de los objetos. Mientras que los olores cítricos crean una ilusión de amplitud en espacios pequeños, las fragancias amaderadas o de cuero elevan artificialmente la calidad percibida de productos económicos, justificando precios más altos. Además, muchas marcas utilizan huellas olfativas potentes para segmentar a su público y marcar territorio. En última instancia, el aire seco y recirculado de estos edificios asegura que las moléculas de perfume permanezcan suspendidas, convirtiendo el acto de respirar en una aceptación inconsciente de un deseo de compra diseñado en un laboratorio. La disposición de las escaleras mecánicas en los centros comerciales no es fruto del azar ni de un error arquitectónico, sino una sofisticada estrategia de marketing conocida como bucle forzado. Al separar los tramos de bajada y obligar al usuario a rodear toda la planta para continuar su camino, el edificio transforma un simple desplazamiento técnico en una expedición de consumo obligatoria. Este diseño garantiza que el cliente escanee inconscientemente el mayor número posible de escaparates y ofertas, maximizando el tiempo de exposición a los estímulos visuales incluso cuando su intención es abandonar el lugar. Históricamente, la escalera mecánica pasó de ser una atracción de feria a la solución logística definitiva para los grandes almacenes, eliminando el esfuerzo físico de subir pisos y convirtiendo el ascenso en un espectáculo cinematográfico. Hoy, su ubicación en atrios centrales permite una vista panorámica de todas las tiendas a una velocidad calculada para que el cerebro procese la publicidad sin fatiga. Además, el sistema suele facilitar el ascenso mientras oculta o dificulta las salidas, creando una dictadura del movimiento donde el flujo de personas es dirigido hacia la rentabilidad, convirtiendo al visitante en un espectador dócil de un inventario diseñado para ser consumido con la mirada. El cansancio que sientes al recorrer un centro comercial no es casual, sino el resultado de una estrategia urbanística denominada la ley del imán. Este concepto se basa en situar las tiendas ancla, grandes almacenes o hipermercados con enorme poder de convocatoria, en los puntos más alejados entre sí. Históricamente, estos gigantes del comercio nacieron con la ambición de ser ciudades dentro de la ciudad, y hoy los promotores los utilizan para crear campos de fuerza comerciales que obligan al visitante a transitar por todo el recinto. Al ubicar estos polos en los extremos opuestos, se anula la posibilidad de una visita rápida. El diseño te fuerza a recorrer una milla de oro interna donde, para alcanzar tu objetivo, debes desfilar ante decenas de tiendas pequeñas y estímulos visuales. A diferencia de una calle real, donde existen espacios muertos o públicos, en el centro comercial cada metro cuadrado es una oportunidad de venta diseñada para interceptar el flujo de personas, el cual funciona como una divisa económica. Esta lógica también se aplica verticalmente, situando el ocio y la restauración en las plantas superiores para generar una succión ascendente. En este ecosistema, el cliente no es un simple peatón, sino una corriente eléctrica que fluye por un circuito integrado. Un engranaje esencial cuya peregrinación forzada entre un imán y otro mantiene encendida la maquinaria del consumo masivo. El escaparate moderno es mucho más que una barrera física. Es una herramienta de seducción psicológica que transformó el consumo en un espectáculo visual. Este fenómeno surgió a mediados del siglo XIX gracias a la invención del cristal de placa, que permitió sustituir las fachadas oscuras y cerradas por inmensas superficies transparentes. Por primera vez, el ciudadano pudo disfrutar del window shopping, poseyendo visualmente los objetos sin la presión de entrar al establecimiento, lo que convirtió el caminar por la calle en un acto de ocio y deseo. La eficacia de esta puesta en escena radica en un diseño milimétrico donde la iluminación y la óptica juegan roles fundamentales. Mediante la iluminación jerárquica, las tiendas comunican el valor de un producto. Mientras la luz difusa sugiere accesibilidad y abundancia para el consumo masivo, los focos directos y dramáticos elevan los objetos de lujo a una categoría casi sagrada. Además, el cristal actúa como un espejo mágico donde el reflejo del transeúnte se superpone a la mercancía, permitiéndole proyectarse en una versión idealizada de sí mismo. Finalmente, la composición espacial y el uso de elementos decorativos terminan de construir este altar del comercio.
Al aplicar reglas artísticas de enfoque y rodear los productos de contextos emocionales, el escaparate deja de vender simples objetos para vender estilos de vida, éxitos y aventuras. En este escenario teatral, el cristal no protege el inventario, sino que preserva una fantasía de identidad y estatus que promete estar al alcance de una compra. El sonido en los centros comerciales no es decorativo, sino una herramienta de precisión psicotécnica diseñada para manipular el comportamiento del consumidor. A través del concepto de Muzak, se utiliza el ritmo medido en pulsaciones por minuto, BPM, para influir en la biología del comprador. Una música rápida, más de 100 BPM, acelera el movimiento y la circulación en horas punta, mientras que ritmos lentos, menos de 70 BPM, inducen un estado de calma hipnótica que ralentiza el paso y fomenta la compra por impulso al eliminar la urgencia de marcharse. Esta ingeniería auditiva también funciona como control social y segmentación de mercado. El uso de música clásica en zonas solitarias actúa como un repelente psicológico que disuade el vandalismo al proyectar una sensación de autoridad. Por otro lado, en las tiendas de moda, el volumen elevado y los géneros específicos sirven como filtros invisibles para atraer a un público joven y excluir a otros perfiles demográficos. En definitiva, el hilo musical es un metrónomo invisible que sincroniza los latidos y los pasos del cliente con los intereses económicos del establecimiento, convirtiendo la experiencia de compra en una coreografía perfectamente orquestada para el gasto. La arquitectura hermética de los centros comerciales modernos, caracterizada por muros de hormigón armado y la ausencia de ventanas, tiene un origen geopolítico vinculado a la Guerra Fría. Lejos de ser solo una estrategia de marketing para desorientar al comprador, estos edificios fueron diseñados originalmente como refugios nucleares de emergencia. Durante mediados del siglo XX, la simbiosis entre el capitalismo y el Departamento de Defensa de EU permitió que muchos malls sirvieran como bastiones blindados contra la radiación, equipados con sótanos reforzados, filtros de aire militares y autonomía energética para garantizar la supervivencia de la civilización tras un ataque atómico. Esta herencia de búnker ha evolucionado en la actualidad hacia una protección frente a la crisis climática y la inseguridad urbana. En ciudades con climas extremos como Dubái o Singapur, el centro comercial funciona como una cúpula de supervivencia biológica frente al calor y la polución. Lo que inicialmente se concibió para resistir un apocalipsis nuclear es hoy el escenario de nuestra vida cotidiana, ofreciendo una sensación de seguridad controlada donde los pasillos anchos, diseñados originalmente para evacuar multitudes en pánico, ahora facilitan el flujo del consumo en un entorno que parece inmune al caos del mundo exterior. El fenómeno del dead mall o centro comercial muerto simboliza el colapso de un modelo de consumo que antes parecía invencible. Estos espacios, antaño catedrales de cristal y epicentros de la vida social en los años 80 y 90, se han transformado en espacios liminales y ruinas modernas debido al auge del comercio electrónico y a un cambio generacional que busca experiencias más auténticas fuera de los búnkeres climatizados. Mientras Occidente los reconvierte en almacenes logísticos, en Asia el modelo persiste con ambición, aunque no exento de fracasos espectaculares como el New South China Mall, que durante años permaneció vacío como un monumento al exceso y al error de cálculo urbanístico. La decadencia de estos gigantes revela la fragilidad de un diseño creado para ser un ecosistema hermético. Sin la presencia humana que lo sustente, el centro comercial se vuelve un entorno hostil rápidamente reclamado por la naturaleza. El fin de estos espacios representa una promesa rota, la idea de que la plaza pública podía ser sustituida por un pasillo privado. Al final, el silencio de estos laberintos de plástico y hormigón funciona como una arqueología contemporánea, recordándonos que incluso los templos del consumo más sofisticados están destinados a la desolación si pierden su propósito social. El centro comercial no es un simple edificio, sino un complejo espejo de nuestros deseos y una herramienta de control ambiental diseñada con precisión quirúrgica. A través de tácticas como el efecto Gruen, el neuromarketing olfativo y la manipulación del ciclo circadiano, estos espacios buscan anular la voluntad del visitante para integrarlo en un engranaje financiero global. Esta asimetría de información sitúa al consumidor en una desventaja similar a la de un jugador que desconoce las reglas de un casino. Sin embargo, el conocimiento de estas estrategias no debe generar paranoia, sino conciencia. Al comprender por qué el diseño nos obliga a dar rodeos o cómo el clima artificial activa instintos primarios, el hechizo arquitectónico se rompe. La verdadera libertad no reside en evitar estos lugares, sino en habitarlos con una mirada analítica y antropológica. Pequeños actos de resistencia consciente, como consultar el propio reloj o identificar los aromas artificiales, permiten recuperar la soberanía sobre el tiempo y el espacio.
Así, es posible disfrutar de la comodidad y el espectáculo del búnker de lujo sin perder la identidad ni el propósito original frente al laberinto.